Radio Común, extendiendo la resistencia. Estamos de regreso en este primer encuentro de ganadoras y ganadores del Premio Nacional de Derechos Humanos, don Sergio Méndez Arceo. Ahora toca el turno de escuchar el diálogo entre los asistentes a este encuentro, los asistentes a este tejido de esperanza, con el maestro Manuel Canto. Así que escuchemos todo esto con suma atención a través de www.radiocomun.mx, una radio para gente común. Vamos a ir dando paso a los comentarios o a las respuestas que nos va a hacer Manuel, y recuerden, vamos a ir después a las mesas y ahí vamos a poder tener oportunidad de seguir reflexionando todas y todos, y por la tarde-noche a las 6 tenemos una plenaria de todo lo que se trabaja en las mesas. Bueno, pues evidentemente hay muchas más preguntas que posibilidad de respuestas. No lo digo por sacarles la vuelta. Casi siempre me bronqueo con mis respuestas, así es que, bueno. A ver, entonces, voy a super simplificar la pregunta para intentar la respuesta. Alguien pregunta si en la discusión con los partidos hay que meter el tema de los derechos humanos. Sí. El problema es justamente por qué salió de la agenda la discusión sobre los derechos humanos. Esto es lo que tendríamos que explicarnos, pero sobre todo plantearnos cómo lo podemos volver a la agenda. Y con esto me voy a una de las últimas que leí. Decían, pero ¿cómo se pueden sentar gobierno y sociedad si el gobierno no escucha? Habitualmente los gobiernos no escuchan si no se les grita. Hay que gritarles y hay que sentarlos a dialogar. Y esto es una relación de fuerzas. Esto es, por más que apelemos a la conciencia revolucionaria, a su pasado en la izquierda, etcétera, ¿sí? Algo les cambia en la cabeza, como que les cambian el chip cuando llegan al gobierno, ¿sí? Y no escuchan, ¿sí? Y por eso es que hay que alzar la voz, y entre todos hay que construir esa voz más alta, ¿sí? Y forzarlos a dialogar porque es obligación, no porque sería nuestra petición, sino porque el derecho a la participación los obliga a escucharnos. Y esto se ha hecho en varios casos y con razón, ¿sí? Por ejemplo, se decía de que si algo podrían aportar las mujeres al avance estratégico. Pues creo que hemos aprendido muchísimo de la lucha de las mujeres, ¿sí? Hasta donde sé, Graciela ya nos dirá, pero no le dijeron, a ver señor gobierno, por favor, ¿quiere sentarse a platicar? Que tenemos algo importante que decirle. Sino fue gritarle, exigirle, ¿sí? Hacer acciones, pegar donde doliera, y eso es algo que hay que aprender, buscar cuáles son los puntos débiles donde más duele, ¿sí? Que hace unos años era la opinión pública internacional. Podíamos hacer las conferencias de prensa que se quisieran, ¿sí? Pero, y no pasaba nada. Hacíamos una entrevista, una declaración en un medio extranjero y al día siguiente había respuesta, ¿sí? Entonces, este es el asunto. ¿Cómo? Sí, digamos, de entrada tienen bloqueada la escucha. ¿Cómo forzar a que oiga? Es un asunto de estrategia política, ¿sí? Y si los pueblos pueden construir un sistema propio de defensa de sus recursos, ¿sí? Yo diría, sí, un sistema propio, pero no exclusivo. Y en ese sentido, permítame dar el ejemplo de lo que ha sido mi última experiencia, que es, en la Ciudad de México se hizo una constitución realmente de las más avanzadas de América Latina, que hoy está siendo la constitución más ignorada de América Latina. Esta constitución estableció la necesidad de un plan general de desarrollo y un programa general de ordenamiento territorial. Ha sido difícil el diálogo entre pueblos y movimiento urbano popular, ¿sí? Porque los pueblos lo que dicen, seguramente con razón, es que ustedes viven de nuestra agua, ¿sí? Respiran de nuestros bosques, ¿sí? Pero les decíamos, ¿y por qué no, en vez de pensar eso en exclusiva, pensamos también en qué es lo que les aporta la sociedad, la ciudad a los pueblos, ¿sí? Creo que ese es el intercambio que hace falta hacer, ¿sí? O sea, todos los reclamos fundamentados en derechos son totalmente justos,
pero puede ser que coyunturalmente o que incluso intencionadamente, ¿sí?, se hagan, parezcan ser contradictorios. Pongo un ejemplo muy claro: la denuncia por acoso que hacen las mujeres, ¿sí?, y el derecho al debido proceso del acusado, ¿sí? Son cosas difíciles pero no imposibles de conciliar, ¿sí? Creo que algo similar habría que pensar con los pueblos. Sí, tiene que surgir de los pueblos la propuesta, pero me parece, ¿sí?, que esta propuesta tiene que ser tomando en cuenta que también son portadores de derechos quienes no viven en los pueblos, y que eso por supuesto no los autoriza a depredar el medio ambiente. Pero ¿cómo conciliar la vida en las urbes con la vida en los pueblos? ¿Cómo conciliar la defensa de los recursos, que al final de cuentas son recursos de la humanidad, ¿sí?, con aquellos que más directamente están en contacto con ellos? Esto es cuestión de sentarnos a dialogar entre los diversos, ¿sí? Por supuesto que avanzamos mucho cuando nos sentamos a dialogar entre los iguales, pero cuando dialogamos entre los diversos, ahí es donde se aprende, nos conflictuamos, y si sabemos solucionar el conflicto, salen alternativas muy, muy interesantes, ¿sí? Me preguntaban si el Estado actualmente es garante de los derechos humanos, por qué en caso que la respuesta sea no, o por qué en caso de que la respuesta sea sí. Pues yo diría, los datos dan la respuesta. Hoy los derechos humanos están peor que al inicio de este sexenio, ¿sí? Y los culpables pueden ser el pasado, la pandemia, etcétera, ¿sí? Pero el problema es que habría que preguntar, ¿y qué se está haciendo ahora para detener el crecimiento de los problemas, ¿sí?, y para eventualmente revertirlos? Y lo que se está haciendo es ignorar. Pareciera ser que se sigue la máxima que el mejor problema es el que no se nota. Y hay que decir lo contrario, ¿no? Para que se atienda mi problema tiene que notarse. Y ese es uno de los grandes retos que creo que tenemos. ¿Cómo hacemos para que nuestros problemas sean escuchados? Para que el reclamo de los derechos sea escuchado, ¿sí? Esto, por supuesto que cada quien debe y puede reclamar su derecho. Pero ¿qué pasaría si los reclamamos al mismo tiempo? Si los reclamamos con la misma fuerza. Y esto es lo que he estado tratando de proponer como hipótesis de estrategia, ¿sí? Cuando logremos juntar todos los agravios en el lenguaje común de derechos y con ellos construir una estrategia general en la cual todos nos podamos identificar, seguramente que las cosas podrán avanzar. En ese sentido, ¿verdad?, se ponía como ejemplo el de las personas buscadoras, que decían, es cierto, no estamos articuladas, ¿cómo nos podemos articular? De cada una de esas experiencias me es muy difícil decir algo concreto, porque siempre lo que uno diga va a estar por debajo de la experiencia que se vive. Pero me atrevería a pensar lo siguiente: quienes han dedicado sus esfuerzos al medio ambiente, ¿sí?, o a evitar la represión o el combate a la pobreza, ¿sí?, tuvimos años de preparación, ya sea académica o práctica, en esta defensa. Una persona buscadora no tiene esos años de preparación, de pronto le llega la situación dolorosa, ¿sí? Sin embargo, a mí algo que me llenó de una profunda esperanza, porque decía, ¿cómo se pueden transformar tan aceleradamente? Pues sí se puede, ¿sí? Yo no sé cómo, no les puedo decir cómo, pero sé que sí se puede. En una ocasión, ¿sí?, me invitaron a hablar, a hacer un análisis de estrategia frente a grupos de personas buscadoras. Y mi pregunta era, ¿y qué les puedo decir? Y entonces igual se les sugirieron algunos temas, y me llamó la atención la claridad con la que con 1 o 2 años de experiencia eran capaces de analizar las cosas y plantear los conflictos. Pero esto, aunque duela, hay que escribirlo, ¿sí? Hay que escribir la experiencia vivida, porque eso le va a ayudar a otras personas, ¿sí?, a hacerles tal vez un poco más corto el camino. Y a lo mejor a encontrar la estrategia común que se pueda compartir. Entonces yo creo que de las personas buscadoras es mucho más doloroso
pero recorran el mismo camino de encuentros, desencuentros, diálogos y construcción de estrategia compartida. Y este cuarto punto creo que es el que nos está haciendo falta. Se señalaba también que en el caso de las alternativas no hablé de las autonomías, no hablé de muchísimas cosas, ¿sí? Porque ustedes tienen mucho más experiencia de lo que yo pudiera hablar en 5 horas, ¿sí? Pero evidentemente la construcción de autonomía, ¿sí?, es algo que habría que llevarlo del campo originario donde se dio la lucha de los pueblos originarios, ¿sí?, al campo, a todos los campos de la sociedad. Al final de cuentas, ¿sí?, no se puede reivindicar el concepto, aunque no las características concretas de autonomía en la fábrica, ¿sí?, no se puede reivindicar también en la demanda de servicios urbanos para la colonia. Yo creo que sí, y aquí otra vez, por eso es muy importante escribir la experiencia para los que no la tienen, para los que están en otra perspectiva. Mire, muchas cosas, y ofrezco disculpas por adelantado por lo que voy a decir, pero muchos debates dentro de las organizaciones sociales se superaron cuando se empezó a imponer el concepto de equidad surgido del movimiento feminista, ¿sí?, que por alguna razón lo cambió por el de igualdad, ¿sí? Por lo menos, ¿sí?, yo pues sí, la experiencia del trabajo con sindicatos, ¿sí?, la idea de equidad les resonaba muchísimo más, ¿sí? Y por supuesto que tendrán sus razones, todas respetables, etcétera. A lo que voy, cada experiencia de lucha social por los derechos genera un aprendizaje para los que lucharon, pero también para los que lo hicieron desde otra trinchera. Y eso es, me parece, la capacidad que hay que desarrollar. ¿Cómo dialogo mi experiencia en el lenguaje en que todos me entiendan? En que todos los que estamos en el mismo barco, e incluso en aquellos que todavía no se han motivado para subirse al barco. Por estas mismas razones, yo he tratado de especializarme en política pública, ¿sí? La gran mayoría de los textos de política pública están escritos para los gobiernos. Son muy pocos los textos que se escriben para la sociedad. Pero les pongo un ejemplo de cómo manejan los gobiernos la agenda. En primer lugar, ¿sí?, cuando te llegue una demanda, ¿sí?, diles que sí, siéntalos en una mesa, mientras más grande mejor, porque se van a sentir más importantes, ¿sí? Anota todo lo que digan, ¿sí?, y una vez que se levanten, espera que regresen, porque a lo mejor se cansan y ya no vuelven, y por tanto el problema se solucionó desde el punto de vista del gobierno. Si se acabó la presión social, ¿para qué me ocupo de él? Entonces voy disminuyendo mi agenda. Si no se han cansado, ¿sí?, y regresan, entonces redefine el problema, ¿sí? Esto es, si como fue en el caso de un municipio, la gente pedía que se hiciera algo contra la pobreza, y él dijo, lo que pasa es que somos pobres porque no tenemos educación, y para que haya educación tiene que haber escuelas, así es que vamos a reparar las escuelas, ¿sí? Lo que se llama la redefinición del problema, ¿sí? Tomo los términos con lo que me planteas, le doy la vuelta y termina siendo como yo lo planteo, ¿sí? Y si aún así siguen insistiendo, pues ve las diferentes alternativas. Toda alternativa te va a generar un costo, ¿sí? Busca aquella que te genere el costo más alto, ¿sí? Estos mismos saberes, ¿sí?, que no son nada del otro mundo, apropiados por los movimientos sociales, han dado lugar a que, por ejemplo, cuando los movimientos urbanos van a negociar y empiezan a decirles, sí, entonces estoy totalmente de acuerdo con ustedes, hagan por ejemplo, cuando piden transporte, sí, les dicen, sí, les vamos a dar transporte, nada más que tienen que hacernos el censo de población. Antes se iban a hacer el censo, ahora dicen, sí, ya lo tenemos, aquí está, ¿sí? Nos tienen que dar la cantidad del recorrido, sí, ya lo hicimos, aquí está, ¿sí? Y entonces lo que antes eran meses y meses de gestión, donde la gente se iba cansando y por tanto resolviéndole al gobierno el problema, hoy se ha convertido en incremento de la capacidad de negociación. Esto hay que hacer con todos los derechos humanos. La estrategia de gobernar no es reprimir, es dar largas, ¿sí? Porque con el tiempo
Decían que Franco gobernaba con dos charolas, problemas que el tiempo resolverá y problemas que el tiempo resolvió, y simplemente las iba pasando de un lado a otro, ¿sí? Y esta es una tecnología de gobierno que se mantiene hasta ahora. Entonces no hay que darles oportunidad del tiempo. Que cuando nos digan, les faltó el diagnóstico, sí, aquí lo tenemos. Les faltó el presupuesto, aquí tenemos las estimaciones, ¿sí? Todo esto, ¿verdad?, justamente incrementa la capacidad de negociación, ¿sí? Se decía también de qué es lo que ha pasado con las iglesias, que ya no se les escucha, y por supuesto que quien hizo la pregunta coincidía conmigo en decir, salvo honrosas excepciones. Pero honrosas excepciones que antes las contábamos por decenas y hoy nos sobran los dedos de una mano. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? También en esto se ha transformado el mundo. La otra vez, dialogando de esto con un amigo sacerdote historiador de la iglesia, decía, es que la ventaja es que ahora tenemos un papa reformador. Y ofrezco todas las disculpas por adelantado por lo que se me salió como respuesta espontánea. O sea, pero ahora tenemos menos que reformar. ¿Sí? Tenemos menos que reformar, ¿sí? Porque la gente se ha ido de las iglesias, ¿sí? Y entonces parece que allá hay una sola estrategia que ha probado históricamente que da resultado, el testimonio, ¿sí? Que fue la estrategia de Jesús, por añadidura, ¿no? Entonces, ¿verdad? Pues en la medida en que las iglesias vayan, y digo las iglesias no solamente por las diferentes denominaciones, sino porque también la autonomía de los pueblos indígenas creo que hay que aplicárselas a la diócesis, a la iglesia local por excelencia, ¿sí? No en balde, ¿sí? Nunca he sido teólogo, pero por eso a veces se me sale la vertiente teológica, ¿verdad? No en balde, en los 70, en un congreso de teología que se hizo, don Samuel Ruiz expresaba muy visionariamente, dice, hoy toca pasar de la teología de la liberación a la eclesiología de la liberación. Esto es cómo desde y en la iglesia podemos vivir la liberación. Se nos interpuso muchas cosas en medio, tienen nombre, ustedes los conocen, ¿sí? Entonces, pues hay otra sobre la iglesia, sí. Hay una apatía, sí, por supuesto, la ha habido, y no solamente ha habido una apatía, ha habido una militancia en contra de todas las posiciones de avanzada. Pero reconstruir la iglesia, de nuevo disculpas, no es reconstruir instituciones, es reconstruir espacios de vida en los que se puede compartir la fe. Y en algo que evidentemente se puede compartir la fe es en nuestras luchas porque los derechos humanos sean una realidad, porque me parece que hoy, si viniera Cristo, pues su proyecto histórico sería justamente el proyecto de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo me atrevería a decir, pues vivamos la iglesia local en nuestras comunidades, ¿verdad?, que, inspiradas en el dolor, ¿sí?, claman por esperanza, y pensando en que la suma de iglesias en algún momento puede darle a estas comunidades razones de su esperanza. Creo que había un tal Pablo que así lo quería, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya es bueno parar aquí, ¿no? Faltaron más preguntas, las estuve entremezclando, ¿verdad? Pero yo creo que las respuestas a final de cuentas quedan por parte de ustedes en las mesas. Bueno, pues muchas gracias, Manuel. Vamos a ir a las mesas de trabajo. Radio Común extendiendo la resistencia. Pues ya escuchamos este diálogo entre los asistentes a este primer encuentro, Tejedores de Esperanza, con el maestro Manuel Canto Chac, a raíz de la ponencia La situación de los derechos humanos en México. Estamos nosotros muy entusiasmados de establecer contacto con ustedes a través de la www.radiocomun.mx, una radio que está aquí por iniciativa de la Fundación Sergio Méndez Arceo para transmitir este importante y maravilloso primer encuentro de ganadoras y ganadores del Premio Nacional de Derechos Humanos, don Sergio Méndez Arceo. Como ustedes escucharon, ya no logró escucharse en el sonido local, pero la compañera Zoila Luna ha indicado de que se van a realizar las mesas de trabajo, se han dividido en tres de estas, y más tarde tendremos para ustedes la plenaria y los resolutivos de estas mesas de trabajo.
Les invitamos a permanecer con nosotros a través de la www.radiocomun.mx, extendiendo la resistencia.